Sosa. Buen día, doctora, ¿cómo Buen día, estás? doctora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, doctora, acabamos de enterarnos de la desestimación, o sea, hizo lugar tu requerimiento el doctor Matías Garcete con relación a una denuncia en contra, creo que de Sandra Quiñones. Así es, doctora. Sí, así mismo. Es una denuncia que presentó un abogado Ujú. contra la ex fiscal general, abogada Sandra Quiñones. Y por no ser hecho punible, estudiaste, no constituye, no se puede construir un tipo penal y presentaste la desestimación entonces. Exactamente. Resulta que la denuncia Ujú. versaba sobre la supuesta comisión de lesión de confianza por parte de la ex fiscal general del Estado. Ujú. Y se basaba sobre lo siguiente. El denunciante manifestó que había formulado una denuncia contra el ex titular del Ministerio de Industria y Comercio, contra el señor Gustavo Leite, ¿verdad? Durante el gobierno del expresidente Cartes, y que presentó una denuncia en base a un informe, a una auditoría de la Contraloría General de la República, la que detectó una serie de irregularidades y supuesta comisión de hechos punibles. Entonces, y que el fiscal general del Estado había, como se dice comúnmente, cajoneado esa denuncia y que no se había realizado los actos de investigación. Ya. Entonces, a raíz de ello, lo primero que hicimos fue verificar si efectivamente la Contraloría General de la República remitió una denuncia contra el exministro de Industria y Comercio. Y la Contraloría contestó que no había remitido ese informe. Que ese informe sí aparentemente había remitido al Ministerio de Industria y Comercio, pero no a la Fiscalía General del Estado. Ujú. Sí informó que había remitido un informe acerca de irregularidades, pero caratulado como personas innominadas, ¿verdad? Relacionadas al Ministerio de Industria y Comercio. Y esa denuncia, la fiscal Sandra Quiñones había asignado inmediatamente, de acuerdo con esos reglamentos, a la unidad de delitos económicos. Ujú. O sea, Entonces yo, cumplió con los pasos. exactamente, cumplió con los pasos, ¿verdad? Pero de otra denuncia Sí, que sí, había sí. hecho la Contraloría, ¿verdad? Cumplió los pasos, remitió a la unidad de delitos económicos. Y allí el fiscal de la causa, yo le solicité un informe, manifestó que había estudiado, que tenía todavía la causa abierta, pero que había estudiado y que no había formulado imputación porque no se configuraba esa conducta en hechos punibles. Ujú. Entonces, a raíz de esa situación, procedí a la desestimación de la denuncia porque ella había cumplido los pasos con respecto a una denuncia que había hecho la Contraloría, pero específicamente el informe de auditoría de la Contraloría contra Gustavo Leite, eso luego no llegó al Ministerio Público. Ujú. Así es. Entonces, en atención a esa situación, hicimos está toda la documentación agregada al cuaderno de investigación fiscal, entonces solicitamos la desestimación. Doctora, estábamos hablando acá con Anabel y me acordaba de mi época que estuve por el Ministerio Público y donde, Sí, donde ingresaban denuncias, en este caso es mucho más técnico, digamos, ¿verdad? La construcción, sí, porque la desestimación pues es básicamente tan complicada como una acusación porque tenés que construir que no es así un es, hecho punible, ¿verdad? así Eh, mismo. y le contaba algunas barbaridades que ingresaban ahí en la fiscalía donde yo estaba. Y siguen ingresando muchas causas que no tienen ni pie ni cabeza y que no son hechos punibles, doctora. Sí,
Bueno, en este caso era una denuncia que sí había que realizar actos investigativos, ¿verdad? Claro, claro. Porque necesariamente había que verificar con la Contraloría General de la República, ¿verdad? Pero sí hay hechos punibles, o sea, pero sí hay denuncias Ujú. que no constituyen hecho punible, o porque son de acción penal privada y hay un obstáculo, o Sí. porque son situaciones que no ameritan, ¿verdad? Por ejemplo, el extravío de un objeto, pero de todas maneras los ciudadanos realizan registran, toman esas constancias ante la fiscalía o la policía. Más Ujú. bien es la policía la que remite las denuncias. Y justo estás tocando este tema, y un tema en este momento muy importante, y te digo por qué motivo. Resulta que el jurado de enjuiciamiento de magistrados estaba anotando, estaba realizando tarea investigativa relacionada a denuncias que los agentes fiscales no desestimaron oportunamente, dice. Ujú. En mi caso en particular, y ya le envié una nota al fiscal general del Estado al respecto, advirtiéndole esta situación, yo recibo dos tipos de causas. Las causas donde necesariamente hay que realizar actos investigativos y las causas donde de la simple lectura, ¿verdad?, ya se nota que es o que no es un hecho punible o que no hay ningún dato para realizar la tarea investigativa. Por ejemplo, entró a la casa a las 4 de la madrugada encapuchado, sustrajo una bicicleta y se retiró, ¿verdad? No hay ningún elemento de ninguna clase, ¿verdad? No hay cámaras, no hay ninguna tarea que se pueda individualizar, por ejemplo, a esta persona. En ese caso se archiva. Y en ese caso directamente se archiva. Ujú. Pero nosotros no realizamos en ninguno de esos actos resoluciones, sino que sencillamente archivamos en biblioratos por año y por mes, ¿verdad?, bajo la calificación de archivo, Ujú. porque no existe la posibilidad material ni física de centrarnos a hacer resoluciones de archivo y de hacer requerimientos de desestimación de hechos punibles de acción penal privada, y preferimos centrarnos y trabajar en aquellos que sí tenemos elementos para realizar nuestra tarea de investigación. Ya, no, Entonces, vos sabés que eso, pero interesante hablar de estas cosas, doctor, porque muchas veces la ciudadanía no comprende y por qué no hizo esto, porque imagínate la cantidad de denuncias que sí son relevantes y que sí son hechos punibles, ¿verdad? sí, Si no te no, da el no, tiempo, materialmente es no, imposible. no sé. No, directamente esos casos yo archivo en unos biblioratos especiales y centro mi trabajo en aquellas causas donde sí puedo hacer tarea investigativa, capaz después al final desestime o archive, pero donde hay tarea para realizar, ¿verdad? Y Ujú. ahí centramos nuestro tiempo y nuestra energía. Definitivo, doctora, ¿y quedó firme ya o es ya lo que se hace? Porque un tiempo hubo una discusión en que si se desestimaba o no los delitos de acción penal privada, porque en realidad eran delitos, pero como que el Ministerio Público no tenía la posibilidad de trabajar con ellos, desestimaba. Ya quedó eso firme, ya es de uso de todos. No, Sigue no, la no. discusión. Sí, 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 Y en estas sí, cosas lo así que que digo yo siempre, la máxima instancia judicial debería de poner los puntos sobre la I, ¿verdad? Porque en realidad es una discusión que desde hace rato venimos teniendo, ¿verdad? Porque cuando no sea manifiestamente un hecho punible o sí, cuando exista algún obstáculo legal, pues dice el 305, ¿verdad? así es, así es. Entonces ahí, pero bueno, es una herramienta que tiene el fiscal, la de desestimar cuando ingresa, por ejemplo, no sé, un hecho punible no sé, no se me ocurre ninguno ahora, calumnia, por ejemplo, ingresa Sí, y
Y bueno, y se desestima entonces, ¿verdad? Claro, claro, pero o sea, usar nuestro tiempo para realizar un requerimiento de desestimación o una resolución, ¿verdad? Ahora atendiendo la acordada de la Corte, que lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo, porque igual hay que redactar, hay que realizar una explicación lógica y hay que poner en el papel. Entonces directamente yo aparto en unos videoratos en particular, ¿verdad? Y los tengo allí, ¿verdad? Porque no podemos, no tenemos el tiempo ni los insumos, ¿verdad? Como para gastar en eso. Entonces, lo que así acá merece es de que, por ejemplo, el jurado en enjuiciamiento conozca esto, porque sé que estuvo hablando de este tema, salió públicamente, y las autoridades de la Corte y el Fiscal General del Estado ya directamente sacaron una resolución que autorice a los agentes fiscales a materialmente colocar en un archivo esas causas. Por supuesto que a la vista de todo, ¿verdad? Si alguna parte solicita mirar, bueno, está allí, ¿verdad? Pero ya nos libera de la realización de estar confeccionando resoluciones de archivo y requerimientos argumentando justamente la desestimación por obstáculo legal. Definitivo. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por la atención. Pero de nada, cuando gusten ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Usted está escuchando PDS. La doctora Teresa Sosa, hablándonos sobre la desestimación o el requerimiento de desestimación que presentó en una denuncia que hizo un abogado en contra